tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro segundo programa saludable, su programa de salud. Continuamos en el mes de la mujer. Vamos a seguir hablando de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Recordamos que es una de cada 3 mujeres tiene una complicación o muere por una causa cardiovascular, y de ahí la importancia de mantenerlas informadas y con todos los datos que ustedes necesitan para cuidarse y llegar a la consulta a tiempo. Y bueno, ese es el objetivo de estos programas que estamos teniendo en estos días, en estas semanas, que han venido realizándose en todo el país, en distintas provincias, con una actividad muy intensa. Y bueno, y uno de los temas que vamos a desarrollar, entre tantos, hoy va a ser el embarazo. El embarazo que no va más allá del hecho de un acto fisiológico de tener un bebé, sino que en determinadas circunstancias y ante determinados factores que pueda tener la madre o no, ese embarazo puede ser riesgoso para la madre, dependiendo de los antecedentes que tenga, dependiendo de cómo se desarrolle ese embarazo. ¿Y qué pasa después del parto en este tipo de pacientes que han tenido embarazos con determinados tipos de patologías como la hipertensión arterial, como la diabetes, haber tenido un embarazo geminar, haber tenido un parto prematuro? Entonces es importante para la mamá, es importante para el bebé, es importante para los dos, cómo debemos seguir a estas pacientes y si tienen que tener un cuidado especial y un control después de que han tenido el parto. Para eso estamos con una especialista, una experta, la doctora Crosa, ¿sí?, que es médica cardióloga, jefa de la maternidad Sardá, y que por supuesto nos va a ayudar a poder dilucidar estos tópicos y que ustedes tengan en cuenta que el embarazo hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas, y veremos ya qué tips nos puede dar la doctora como para que ustedes puedan tener en cuenta y hacer la consulta a tiempo. Bueno, Lucía, bueno, muchas gracias por recibirnos, por tu tiempo. Realmente sabemos que estás trabajando, has hecho un parate de unos minutos para poder explicarnos estas cosas y hablar específicamente del embarazo, que es tu especialidad, y sos la experta en el tema. Por lo cual, parte de lo que yo decía en la introducción, me gustaría que vos comentaras un poquito con respecto a estos antecedentes de no es lo mismo que una madre puede estar embarazada y desarrollar una diabetes durante el embarazo sin tener el antecedente previo, o sí puede desarrollar una hipertensión arterial durante el embarazo sin tener el antecedente previo. Y entonces, bueno, eso hace que también a futuro esa mujer corra un mayor riesgo cardiovascular que aquellas que no padecen estas enfermedades. Es así, ¿verdad? Sí, es así. ¿Qué tal? Creo que muchas gracias por el espacio, sobre todo por permitir llevar esta información que la mayoría de las mujeres en edad fértil Así es. no considera que tiene que hacer controles cardiológicos o que tiene que hacer algunas consultas. En general, los cardiólogos aparecemos en la vida de las mujeres frente a un riesgo quirúrgico por alguna cirugía o después de la menopausia, y es importante que la mujer conozca que aún en su edad fértil y durante el periodo de gestación es importante la consulta cardiológica. En general, el embarazo es una situación que transcurre, es una situación fisiológica, es un momento normal de la vida de una mujer, y en líneas generales no se generan complicaciones, pero hay un porcentaje de mujeres que sí puede tener alguna complicación, como es, bien nombramos vos, el desarrollo de diabetes gestacional o de hipertensión. Y en esas condiciones es importante que la mujer haga una consulta precoz con el cardiólogo y que sostenga esa consulta a lo largo, esos controles a lo largo de la gestación, en el puerperio y de por vida. Porque si bien la hipertensión o la diabetes gestacional tiene que ver, como bien lo dice el nombre, hipertensión gestacional o diabetes gestacional, tiene que ver con el embarazo,
Hoy se sabe que aquello que ocurrió en el embarazo impacta en la salud cardiovascular de esta mujer por el resto de su vida. Ujú. Entonces, en estas mujeres es muy importante que sostengan controles cardiológicos más allá del periodo del parto. Eh, Vos me preguntabas la diferencia o qué podía pasar con una mujer que desarrolla esta complicación durante el embarazo versus aquella que la tiene previamente. Y la paciente que tiene hipertensión previa o diabetes previa, eh, corre con la ventaja de que ya conoce su diagnóstico y en general inicia los controles cardiológicos desde el primer momento. Claro. Este, entonces, si bien son embarazos de alto riesgo, son embarazos que justamente como se caratulan de alto riesgo, en general tienen todo un equipo que acompaña todo el seguimiento y esto se va a sostener a lo largo del embarazo. Entonces, eso hace que con las terapéuticas actuales y con las condiciones actuales, esa mujer va a poder llegar hacia el final de la gestación sin demasiadas complicaciones. Es un poco más complicado la paciente que es sana y que de pronto desarrolla alguna de estas complicaciones en el transcurso del embarazo, porque como no se conoce enferma, tiene que estar muy atenta de los síntomas para consultar precozmente. Bien, vos estás planteando muy bien esta última situación, me voy a ubicar en esta última situación, en esa paciente aparentemente sana, pero Ujú. el hecho de tener antecedentes familiares, esa salud potencial, pero teniendo antecedentes previos, antecedentes familiares, por Ujú. más que esté sana, debe tener un cuidado un poquito más estricto que aquella que no los tiene. Sí, a ver, hay algunas condiciones que aumentan el riesgo de que una mujer pueda padecer complicaciones en el embarazo. Si una mujer tiene antecedentes en la línea familiar, en hermanas o en la madre de hipertensión o preeclampsia, ella tiene más riesgo de padecerlo también. De la misma manera que si hay algunas condiciones como ser una madre añosa, en eso la obstetricia es un poco ingrata porque nos considera añosas a partir de los Así treinta y es. cinco años y son mujeres que tienen más probabilidad de desarrollar hipertensión con el embarazo. También las pacientes obesas, algunas pacientes que han sido sometidas a tratamientos de fertilidad, fundamentalmente con ovodonación, tienen un poquito más de riesgo de desarrollar hipertensión en el embarazo. Eh, en algunos centros se está haciendo una detección precoz a través de el momento en que se hace la medición de la translucencia nucal entre la semana 11 y 13, y entonces se aprovecha esa oportunidad para estadificar a la paciente y ver cuál es el riesgo potencial que tiene de desarrollar una preeclampsia o hipertensión a lo largo de su gestación. Así que es un momento oportuno y es muy precoz. Claro. Por supuesto que no es un método infalible, hay pacientes que tienen una probabilidad baja según el score y que después pueden desarrollar complicaciones. Pero, digamos, ayuda bastante a poder dividir las aguas entre las pacientes que tienen un poco más de riesgo de las que no. Bien, dentro de la etapa etaria, vos bien decías, en la vida real, hoy por hoy, cada vez las mujeres, como vos decías, bueno, la terminología es la que la que se maneja hoy, las mujeres mayores, si son mujeres de 40 a 45 años, cada vez son se ha visto estadísticamente, cada vez se embarazan cada vez más, así como los embarazos muy tempranos, antes de los 19, 20 años, también tienen sus riesgos, ¿verdad? O sea, esos extremos etarios, también desde el punto de vista del riesgo cardiovascular o de potencial complicación durante el embarazo, están presentes, ¿no? Sí, los dos extremos son situaciones de riesgo. Lo mismo ocurre con los embarazos múltiples. Así También es. son condiciones que aumentan el riesgo, lo cual no quiere decir que el riesgo es el 100%, ¿no? Claro. Pero tienen más probabilidad. Entonces son condiciones que uno las mira más de cerca, esas pacientes, las sigue un poquitito más de cerca, hace controles más precoces. Bien, perfecto. Antes de ir a la pausa, te quiero dejar una pregunta eh, para el próximo bloque. ¿Cuándo se sugiere iniciar
con un control ginecológico precoz o temprano, porque es importante tener dentro de esa valoración ginecológica el hecho de descartar que no haya un ovario poliquístico, por ejemplo, o algún otro tipo de situación que sabemos que predisponen eventualmente a alteraciones glucídicas y que potencialmente en el embarazo pueden activarse, digamos. Entonces es importante tener un control ginecológico que me gustaría que me dijeras más o menos a qué edad sería lo que sugiere para que la mujer tenga su primer control ginecológico. Vamos a la pausa y me contestás después de la pausa. Desde marzo vuelve el clásico del deporte provincial. Johnny Concia vuelve con la cita deportiva obligada de todos los martes, como siempre por Megacable, conectando con tus emociones. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez. Consultas, electrocardiogramas, monitoreo de presión arterial de 24 horas, ecodoppler cardíaco y vascular, ergometría, holter cardíaco, chequeo post-COVID, valoración prequirúrgica. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez, República del Líbano, 68. Muy bien, ¿qué tal? Ahora seguimos con la pregunta que le habíamos dejado hecho a la doctora Crosa. Era, ¿cuándo debe comenzarse el examen ginecológico rutinario habitual para detectar eventualmente causas potenciales o probables que durante el embarazo después puedan generar problemas o complicaciones, como por ejemplo el hecho de detectarse que tenga ovario poliquístico? Bueno, probablemente el momento ideal para la consulta ginecológica lo pueda responder mejor un ginecólogo. En general, pasada la etapa de la menarca, la mayoría de las adolescentes inicia controles y debe iniciar controles ginecológicos como para chequear que sus ciclos sean regulares, que muchas inclusive para poder planificar algún método anticonceptivo. En general el ginecólogo empieza a sospechar que podría haber alguna complicación vinculada a esto que vos estabas nombrando, como el ovario poliquístico, cuando es una paciente que tiene algunos trastornos del ciclo menstrual, tiene mucho acné, tiene trastornos del peso, cambia la distribución corporal del vello. Son indicios que le hacen pensar al ginecólogo que probablemente tenga alguna alteración hormonal que podría vincularse a un ovario poliquístico. Para nosotros como cardiólogos es una entidad que tiene importancia por el perfil cardiometabólico que tiene el ovario poliquístico, ¿no? Con hiperglucemia, muchas veces se asocian a hipertensión, y todo esto aumenta, además de la obesidad, muchas veces esto aumenta el riesgo cardiovascular de esta paciente. Integran los llamados factores de riesgo ligados al sexo, que son exclusivos de la mujer. Digamos, que la mujer pueda tener a su vez hipertensión, tabaquismo, obesidad, son los factores de riesgo que comparte con el varón, pero hay algunos que son específicos del sexo. Esto que vos nombrabas puntualmente es específico, como las complicaciones del embarazo, son específicas del sexo femenino. Bien, está clarísimo. Perfecto. Ahora, nos ponemos en la situación de un embarazo y generalmente en el último trimestre es cuando aparece en general, ¿no es cierto?, el tema, por ejemplo, de la hipertensión arterial, y hace un cuadro de hipertensión arterial que se logra controlar a través de la medicación que no vamos a especificar porque no es el objetivo del programa, ¿no es cierto? Pero esa mujer es hipertensa, se le detecta hipertensión en el tercer trimestre. Una vez que se produjo el parto, ¿sí?, ¿cada cuánto debe controlarse esa mujer? ¿Esa mujer a futuro tiene un riesgo particular, un riesgo mayor que aquella mujer que no tuvo hipertensión durante el embarazo? ¿Cada cuánto debe hacer el seguimiento o el control, si es que tiene que hacerlo, de esa hipertensión arterial? Ni que hablar si tuvo una complicación como la eclampsia o la preeclampsia, que se agregan otros síntomas y otras alteraciones, ¿no es cierto?, de laboratorio que, bueno, en el momento se hacen y que después
por supuesto, aumentan el riesgo no solo de la madre, sino también del feto, del bebé. Y todas esas son situaciones muy particulares, pero la pregunta puntual es, después que nació el bebé, ¿la madre tiene un mayor riesgo a futuro de padecer una complicación cardiovascular o neurovascular? ¿El próximo embarazo es de otro riesgo? ¿Se le sugiere esperar un tiempo prudencial o no para embarazarse? ¿Y cada cuánto debe hacerse los controles, en este caso, de la presión para saber qué pasa, si sigue con un tratamiento, si sigue con alguna medida en particular? Es muy buena tu pregunta, porque en general siempre se creía que la hipertensión del embarazo, sea hipertensión gestacional o preeclampsia o eclampsia, como vos bien nombraste, tenían que ver exclusivamente con el embarazo. Esa era una creencia histórica. Ujú. Entonces se pensaba que una vez finalizado el embarazo y extraída la placenta, que es el órgano que tiene mucho que ver con la génesis de la hipertensión del embarazo, la mujer normalizaba sus cifras de presión y que entonces no tenía más riesgo. Y la verdad es que esto se empezó a revisar y lo que se está viendo es que evidentemente las mujeres que han tenido alguna complicación en el embarazo, como estas que vos nombraste, hipertensión, preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional o incluso un parto prematuro, son mujeres que a lo largo de su vida tienen mayor riesgo cardiovascular de desarrollar aterosclerosis. Y la aterosclerosis es la que gesta o la Así que es. llega a producir después infartos y accidentes cerebrovasculares. Por esto es que las mujeres que han tenido estas complicaciones es muy importante que mantengan controles cardiológicos. En cuanto a los tiempos o cómo sería el perfil, inicialmente, finalizado el parto, la mujer transcurre un periodo llamado puerperio, que en algunos casos se llama cuarto trimestre, y que dura hasta el tercer mes posparto. En ese periodo no hay una regla de cómo, cada cuánto la vamos a citar a la paciente, pero la vamos a seguir en función de cómo la mujer evolucione. Si esta mujer rápidamente normaliza sus cifras de presión, tendrá un seguimiento más espaciado. Pero si sigue hipertensa o con complicaciones, uno la va a seguir un poquito más de cerca. Una vez finalizado el puerperio, o sea, a los 3 meses, lo que hacemos es hacer una nueva consulta cardiológica para reevaluar qué es lo que pasó. Si esto fue solo una hipertensión que quedó en la historia del embarazo o si la mujer persiste con hipertensión. En estos casos, lo que está indicado es hacer un control al finalizar el trimestre, un control al sexto mes y al año. Y lo que intentamos en todo este periodo es controlar adecuadamente los niveles de presión, instar a la mujer para que trate de recuperar su peso pregestacional, porque el hecho de tener una ganancia ponderal, hay mujeres que a lo largo de sus embarazos van ganando kilos. Así Y es. esto también es un factor de riesgo. Entonces, en este seguimiento que hacemos especialmente en el primer año, la acompañamos para instarla a que mantenga la lactancia. La lactancia ayuda a inclusive recuperar el peso y normalizar las cifras de glucemia en las que han tenido diabetes Ujú. gestacional. Eh, la seguimos de cerca a ver cómo quedó su riñón. Las que han tenido preeclampsia pueden quedar con algún pequeño daño renal. Entonces, a lo largo de este seguimiento que hacemos al finalizar el puerperio, al sexto mes y al año, perfilamos cuál es el riesgo de esta mujer. A partir de ahí, lo que solemos decirle es, bueno, una vez al año vas a tener que volver, si no quedó con hipertensión ni con ninguna complicación, una vez al año vas a tener que volver al cardiólogo para conocer tus números, cómo está tu presión, cómo está tu colesterol, cuánto estás pesando. Yo lo que les suelo decir a las pacientes es, cuando tu hijo cumple años, acordate de pedir turno con el cardiólogo. Y esto es importante porque esto que decías vos, aumenta el riesgo. Las mujeres que han tenido algunas de estas complicaciones que yo nombré, hipertensión gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional o parto prematuro, tienen más riesgo de ser hipertensas en su futuro, mucho más riesgo de ser diabéticas, de tener accidente cerebrovascular, infarto o insuficiencia cardíaca. Entonces, el control estricto y sostenido en el tiempo ayuda a prevenir estas complicaciones o detectarlas a tiempo. Perfecto, clarísimo. Estabas hablando de partos prematuros. El hecho de que haya un parto prematuro, más allá de los riesgos
para la madre a futuro. De ese niño a futuro, se ha visto que tiene un mayor riesgo de padecer determinados tipos de patologías y patologías cardiovasculares, como la hipertensión arterial, seguramente más chances o más probabilidad de ser hipertenso, si es pretérmino, que haber nacido en forma a término. Y no solo es la mujer, sino también en el bebé, el hecho de los antecedentes que tenga, también es muy importante a futuro, en su vida adulta, tener en cuenta los antecedentes a los fines de también tener un adecuado control y seguimiento, ¿verdad? Sí, sí, la bibliografía es un poco confusa al respecto. O sea, se sabe que los chicos que han sido prematuros y que su madre tuvo alguna complicación tienen algo más de riesgo cardiovascular, pero no es tan claro, tan taxativo como en el caso del riesgo, la evidencia no es tan fuerte como en el caso del riesgo materno. Bien, Pero sí son chicos que tienen más complicaciones. De hecho, un bebé prematuro, toda mamá que ha tenido un bebé prematuro sabe que se va de alta sin su así es. bebé, que el bebé queda internado, que tiene que seguirlo de cerca, digamos, son mamás que realmente dedican mucho tiempo a ese bebé. Por eso es que es importante reforzar el concepto, porque en general las mujeres siempre estamos en un rol de cuidado del otro, y mucho más si nos tocó un bebé muy prematuro. Entonces, a veces estas mamás, en el afán de estar cuidando a este bebé que requiere muchos más cuidados y controles, olvida sus propios controles y no los cumple de la misma manera porque los posterga por esta función de cuidado. Así que es muy importante esto que vos estás diciendo y recalcar el cuidado y mantener los controles cardiológicos de por vida, ¿no? Claro. Instalarlos en la agenda, como las mujeres tenemos muy claro que una vez al año vamos al ginecólogo, de la misma manera instalar la consulta cardiológica. Así es, perfecto. Vos nombraste recién dentro de tu explicación una palabra, un término que se incorpora y que seguramente la gente, si se le pregunta a las mujeres cuántos trimestres tiene el embarazo, van a decir 3, pero quiero que sepan que ahora hay un cuarto trimestre y me gustaría que esto lo explicaras un poquito, qué significa y cuánto dura ese cuarto trimestre en el caso de la mujer. Sí, el concepto del cuarto trimestre se incorporó recientemente, tiene que ver con el periodo del puerperio, y esto es así porque si bien después del parto ocurren un montón de modificaciones hormonales y hemodinámicas, y en el corazón de la mujer, estas modificaciones no son instantáneas y lleva todo un periodo volver a la situación pregestacional. Este periodo, por convención, se estableció que finaliza a los 3 meses del parto. Este periodo de puerperio hoy se ha integrado como concepto al embarazo, como si fuera un cuarto Claro, trimestre del embarazo, porque eso que ocurre en ese periodo tiene mucho que ver con aquello que ocurrió durante el embarazo y nos dice mucho también sobre el riesgo cardiovascular futuro. Una mujer que después del parto normaliza sus cifras de tensión arterial rápidamente, que no requiere demasiada medicación, que enseguida está en buenas condiciones, tiene menos riesgo después de desarrollar hipertensión que aquella que costó mucho más, que necesitó varias drogas, que la internación fue más prolongada, que fue más tórpido. ¿Sí? Entonces, ese periodo también dice mucho sobre el riesgo cardiovascular futuro. Por eso se ha incorporado este concepto del cuarto trimestre. perfecto. Bueno, como verán, cosas nuevas, conceptos nuevos y cosas que necesitan ustedes saber que existen y por qué se las llama así y por qué es importante también después del parto tener los controles si es que durante el embarazo han tenido alguna de estas complicaciones de las que hemos estado hablando y que es muy importante el seguimiento del último trimestre, los 3 meses posterior al parto, a los fines de ordenar y normalizar todos aquellos factores de riesgo que la van a poner en mayor riesgo a lo largo de la vida a la mujer y que por supuesto es lo que queremos evitar y trabajar en la prevención es lo importante. Entonces las consultas adecuadas, las consultas tempranas, los seguimientos ordenados, los seguimientos
y el que corresponden al posparto son realmente muy importantes para evitar las complicaciones que sabemos que indefectiblemente van a pasar en un altísimo porcentaje y que bueno, lo más importante es que eso es prevenible y que depende de cuán ordenada sea usted y cuánto usted tome con conciencia el control de estas consultas que debe hacer para estar ordenada, controlada y con el tratamiento adecuado si es que lo necesitara. Bueno, doctora, te agradezco enormemente tu tiempo y poder haber compartido estos minutos para poder explicarles esto de los riesgos durante el embarazo, que por supuesto no son todos los embarazos, pero son las cosas que pasan, son las cosas que particularmente vos, por el lugar donde estás, lo debes ver absolutamente todos los días, sí. Y que, bueno, hay que concientizar, hay que educar, ¿sí? Y esa es la idea del programa, educarlas, tenerlas con la mejor información posible para que lleguen a la consulta lo más tempranamente posible. Y todos estos datos que les hemos dado con la doctora Crosa son muy importantes para que ustedes tengan la mejor vida posible y la mejor calidad de vida posible. Y también, ante un próximo embarazo o próximo eventual embarazo, saber que va a ser un embarazo de mayor riesgo y que, por supuesto, los controles van a ser mucho más estrictos ante cualquiera de estas complicaciones de las que hemos estado hablando. Así que espero que les haya gustado el programa. Otra vez muchas gracias, doctora Crosa, y muy amable. Seguramente durante el año te estaremos molestando por un tema también para que le podamos explicar, ya coordinaremos. Hay mucho por hablar y lo importante es concientizar a la gente y darle la posibilidad de que reciban la mejor información posible para que lleguen temprano a la consulta. Muy amable por tu tiempo. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por este espacio. Saludos. Bueno, Adiós. muy bien. Acá hemos llegado al final. Como les decíamos, hemos estado hablando con una experta cardióloga y que está en una de las maternidades más importantes del país y que esto que hemos estado hablando lo ven todos los días. Y sucede, estadísticamente sucede, el hecho de estar atento y hacer los controles ginecológicos como corresponden, hacer los controles durante el embarazo como corresponden, es muy importante para detectar precozmente cualquier de este tipo de complicaciones. La diabetes gestacional, la hipertensión arterial, que puede llegar a correr riesgo en la vida en la madre y el bebé. Entonces, muy importante los controles tempranos y los controles de acuerdo a los tiempos que su ginecólogo o obstetra le digan que usted tiene que hacer. Es muy importante. Y posterior al embarazo, si ha tenido alguna de estas complicaciones, en los próximos 3 meses posterior al parto, los controles que corresponden de acuerdo a cómo ha transcurrido el final del embarazo. Así que recuerde, una consulta a tiempo es muy importante y los controles con el especialista y su médico obstetra hay que trabajar en equipo. Obstetricia debe trabajar en ginecología en forma coordinada con gente que maneje la parte de hipertensión y diabetes en el embarazo. Así que cada estructura, cada sanatorio, cada maternidad debe tener un equipo multidisciplinario porque es la única forma de trabajar con este tipo de pacientes que son complejas, que son muy dinámicas, que pueden cambiar abruptamente y que, si esto no se hace en forma correcta, puede llevar a la muerte de la madre y del bebé. Así que la idea es prevenir. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en 7 días.